Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión el tema que voy a tratar, el tema que voy a explicar va a ser la reproducción asexual, ¿de acuerdo? Bien, me voy a valer para ello de una serie de imágenes que iré colocando a lo largo de la explicación para que un poco puedan ayudar a entender los diferentes tipos que nos vamos a encontrar de reproducción asexual, así también como el concepto en sí. Bien, en cuanto a la reproducción asexual, empezar diciendo que es el tipo de reproducción más sencillo, ¿no? Y por lo tanto va a ser el que se va a presentar con mayor frecuencia en los organismos más sencillos. ¿Cuáles son los organismos más sencillos? Bueno, pues van a ser las bacterias, van a ser los protofitos, van a ser los protozoos. Aparecerá también en las plantas de tipo talo. Las plantas de tipo talo son aquellas que no tienen una organización tisular, es decir, que no tienen verdaderos tejidos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo las algas, como por ejemplo los hongos, como por ejemplo los musgos, ¿de acuerdo? Y también va a aparecer en las plantas de tipo cormo, que son aquellas que se encuentran ya adaptadas al medio terrestre, como son por ejemplo las cormofitas, ¿vale? La reproducción asexual es también forma normal de reproducción en celentéreos, en briozoos, en anélidos, en tunicados, ¿de acuerdo? En todos ellos, en cualquiera de los casos que os acabo de decir, la reproducción asexual siempre es una forma de multiplicación vegetativa, ¿vale? ¿Qué es la multiplicación vegetativa? Es la formación de un nuevo individuo a partir de un fragmento del propio individuo, ¿de acuerdo? Por eso es lo que entendemos o lo que se entiende por multiplicación vegetativa. Ahora bien, va a haber diferentes tipos de modalidades dentro de la reproducción asexual, que es las que vamos a ir viendo a partir de ahora, y que ahí en pantalla os he colocado ya un poco los diferentes tipos que veremos: la fisión, esporas, gemación, escisión, regeneración, y a la derecha tenéis pues eso, los individuos que sufren este tipo de reproducción. Bien, vamos entonces a comenzar con la fisión, ¿de acuerdo? Y tenéis ahí en pantalla un ejemplo en primer lugar, después veréis otro. La fisión es el mecanismo más generalizado, ¿de acuerdo? Se da o aparece en las algas unicelulares y también aparece en los protozoos. La fisión consiste, en primer lugar, en una mitosis más o menos modificada, que, como mitosis que es, va a tener, por un lado, la división del citoplasma, o sea, la citocinesis, y también la división del núcleo, ¿no? Lo que se llama como cariocinesis, ¿de acuerdo? Es un proceso de bipartición, ¿de acuerdo? En el cual la rotura, la separación, se puede producir de tres maneras. Se puede producir de manera transversal, ¿de acuerdo? Se puede producir de manera longitudinal, o bien se puede producir como un simple estrangulamiento tipo ameba. Ahí tenéis en pantalla el caso del paramecio, que os estoy hablando de un proceso de bipartición transversal, ¿de acuerdo? Ahí veis el proceso, os lo he puesto en varias etapas para que veáis la fisión en sí. Y después también estaríamos hablando, en la imagen que os pongo ahora a continuación, de el caso de una ameba y el caso del estrangulamiento que sufre. Ambas dos formas son dos tipos de reproducción asexual por fisión. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale. El siguiente tipo que vemos, o que os voy a explicar, va a ser la reproducción asexual por esporas. ¿De acuerdo? Bien, la reproducción asexual por esporas aparece en bacterias y también aparece en plantas, y también es la forma típica de reproducción de los protozoos esporozoos, ¿de acuerdo? En general, este tipo de individuos son parásitos desencadenantes, lógicamente, de patologías de enfermedades para el hombre, ¿vale? En el ciclo biológico de estos protozoos puede verse tanto, por un lado, una reproducción asexual, es decir, una multiplicación por esporas en el huésped que parasitan. Al mismo tiempo alternan con una reproducción sexual, una generación sexual en el vector que va a transmitir la enfermedad. Y como ejemplo
os he puesto, tenéis ahí en pantalla, el ciclo biológico del Plasmodium, Plasmodium productor de la malaria, y ahí podéis ver todo lo que os estoy diciendo, es decir, donde se alternan tanto, por un lado, una fase de generación asexual con una fase de generación sexual. Ahí tenéis, por un lado, en el dibujo que tenéis ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Con la letra A, bueno, tenéis la leyenda también ahí colocada, tenéis los esporozoitos que se encuentran en las glándulas salivales del mosquito, ¿no? Del mosquito Anopheles, que lógicamente han cogido o han recogido al haber picado a un individuo que era portador o que tenía la enfermedad, ¿no? O sea, una vez que se encuentran aquí los esporozoitos en las glándulas salivales del mosquito, llegaría el punto B, donde los esporozoitos van a penetrar en los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Una vez que han pinchado o la han transmitido ya al huésped, en este caso el hombre, ¿de acuerdo? Vendría entonces ahora una multiplicación del esporozoito, lo estáis viendo ahí en el punto número C, ¿de acuerdo? Esta multiplicación transforma el esporozoito en merozoito, lo tenéis ahí en pantalla. Viene el punto D, donde los merozoitos se liberan, vuelven de nuevo a infectar a otros glóbulos rojos, continúa una multiplicación vegetativa de los merozoitos en la letra que tenéis ahí F, se produce la expulsión de los merozoitos, sería la letra G, y ya ahora entonces va a producirse una transformación de merozoitos en micro y en macro gametocitos que van a terminar por fecundarse en el tubo digestivo del mosquito y transformarse en el ooquiste correspondiente, ¿de acuerdo? Aquí este ooquiste es cuando va a sufrir ahora la reproducción sexual que os dije. Veis entonces que por un lado el ciclo biológico de este tipo de individuos alterna por un lado lo que sería una reproducción asexual, es decir, reproducción asexual que se produce en el huésped, es decir, en el individuo, en este caso en el hombre, y por otro lado estaríamos hablando de una reproducción sexual que es la que se produce en el mosquito. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale. Este sería el segundo tipo de reproducción asexual, que sería por esporas. En cuanto al tercero, que sería la gemación, ¿vale? La gemación es una reproducción por yemas, ¿de acuerdo? La reproducción por yemas está muy extendida en las esponjas, en los pólipos, en los corales, en los briozoos, que son los musgos, en los tunicados, ¿de acuerdo? En las esponjas, por poner un ejemplo, se diferencian dos tipos de yemas. Por un lado, las yemas de crecimiento, que van a dar lugar al desarrollo del individuo, y por otro lado, las yemas de diseminación, que son las que van a dar lugar a nuevas colonias, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien esto? Bien, en el caso de los tunicados son un grupo que se encuentran dentro de los cordados, son todo especies marinas, ¿vale? Que, como os decía, en estado embrionario tienen una semejanza o un parecido con los cordados, y luego pasan a ser formas sésiles. Formas sésiles son aquellas que carecen de una estructura de soporte para mantenerse, en este caso, unido a la estructura terrestre. Es decir, todo el individuo se encuentra sin el soporte para adherirse, como os digo, a la superficie terrestre. Es como si, por ejemplo, una hoja no tuviese peciolo a la hora de unirse al resto de la planta, ¿vale? Eso es lo que sería una forma sésil, ¿de acuerdo? Y como decía, estas formas sésiles son las que se reproducen por medio de las yemas, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? Bien. Esto en cuanto a la gemación. El siguiente tipo de reproducción sería la escisión. Bueno, la escisión es un tipo de reproducción asexual en la cual la reproducción es una división del individuo en dos partes, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando en este caso de escisión binaria, o en más de dos partes. En este caso estaríamos hablando de una escisión múltiple, ¿de acuerdo? Cada una de estas partes, en las cuales se ha dividido el individuo original, va a originar un nuevo individuo. ¿De acuerdo? Bien, tipos particulares de escisión, ¿vale? Es la que se produce, por ejemplo, en los celenterios, en los que la fase pólipo-sésil da origen a las medusas mediante un proceso que se conoce como estrobilación, ¿de acuerdo? En los anélidos poliquetos también es frecuente una reproducción por escisión, ¿de acuerdo? Que en estos casos, en el caso de los anélidos, es lo que se denomina como escisiparidad, ¿vale?
La escisiparidad en los poliquetos, lo tenéis ahí un ejemplo en pantalla, puede ser de dos tipos. Podemos hablar por un lado de metamérica, si cada elemento, por así decirlo, conserva la polaridad de acuerdo en el nuevo individuo, o por el contrario, podemos hablar de pigidial, ¿vale? En este caso, los nuevos individuos que se forman lo hacen a partir de la región posterior del individuo, ¿de acuerdo? Entended bien entonces lo que sería una escisiparidad metamérica, ¿de acuerdo? Si se conserva la polaridad, ¿de acuerdo?, del individuo inicial, o por el contrario, pigidial, ¿vale?, si los nuevos individuos que se forman lo hacen a partir de la región posterior. ¿De acuerdo? Bien, y por último, el último tipo de reproducción asexual que os quiero comentar es el de la regeneración. ¿De acuerdo? Bien, la regeneración sería la capacidad de multiplicación que tienen las células somáticas, no las células reproductivas, sino las células somáticas de un individuo para dar lugar a otras, para reconstruir otras partes del organismo o bien un nuevo individuo. Ejemplo de esto, vamos a ver. Bueno, empezar diciendo que la capacidad de regeneración va a ser muy diferente en los distintos grupos zoológicos, ¿no? No todos los individuos van a tener la misma capacidad de regeneración, ¿vale? Ejemplos, en los equinodermos, por ejemplo, la estrella de mar puede regenerar un individuo completo a partir de uno de los brazos, por poner un ejemplo. En los moluscos, por ejemplo, solamente regeneran una parte del pie. En los artrópodos, los crustáceos pueden regenerar determinados apéndices, ¿no?, como por ejemplo, o incluso los ojos, si estos han sido amputados o han sido eliminados antes de que se produzca la última muda. Entre los cordados, por ejemplo, las salamandras o las lagartijas, estas pueden regenerar la cola. En cambio, en las aves y en los mamíferos la capacidad de regeneración está muy limitada, hasta el extremo de que su limitación se reduce únicamente a cicatrizar heridas o bien a provocar una hipertrofia en un determinado órgano como consecuencia de la extracción de otro o la pérdida de otro, que es el caso, por ejemplo, cuando se extirpa un riñón, el otro riñón suele aumentar de tamaño, suele hipertrofiarse, ¿vale?, con sentido de aumentar la capacidad o intentar volver de nuevo a tener la funcionalidad de los dos riñones, ¿vale? Pero en estos casos, evidentemente, esta hipertrofia no puede ser considerada nunca como un caso de regeneración. Bien, aquí estáis viendo, por lo tanto, que la variabilidad en cuanto a la regeneración es tremenda entre los distintos tipos de individuos dentro, como os decía antes, de la escala zoológica, ¿vale? Bien, este es entonces el vídeo que quería hacer, en el cual quería explicar lo que es la reproducción asexual y los diferentes tipos de reproducción, ¿de acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.